En 10 años trabajando como enfermera había visto de todo: accidentes terribles, enfermedades extrañas que destruían a las personas de formas horribles, muertes de todo tipo de pacientes, incluso de algunos que parecían que vencerían a la enfermedad. Recuerdo que muchos turnos apenas los terminé, y cuando llegaba a mi casa no podía parar de llorar. Después de años aquellos casos ya no me golpeaban como antes, estaba insensibilizada, tenía mis emociones completamente bajo control, creí que nada podría afectarme. Hasta que entré a trabajar a otro hospital del que prefiero no decir el nombre. No sé si es la naturaleza misma del turno de noche o si es algo específico de este hospital, pero las reglas aquí son un poco diferentes a las de otros lugares. A veces pienso que es una broma macabra que los más antiguos juegan con los nuevos, pero cuando empiezas a seguirlas, algo cambia. Dejas de preguntarte por qué y simplemente las aceptas. En mi primer turno no tenía muchas expectativas. Todos los hospitales son iguales de noche, silenciosos, desolados, con las luces tenues y los pasillos vacíos. Pero en este hospital había algo distinto que noté desde el principio, algo en su atmósfera me inquietaba. La supervisora de enfermería me recibió sin ninguna emoción, su rostro se mantuvo serio y sus ojos vacíos, parecía que no había dormido hace días. Sacó una hoja de papel de una carpeta y me la extendió. Aquí están las reglas para el turno de noche, me dijo, debes memorizarlas bien y seguirlas al pie de la letra. Era extraño. Nunca había trabajado en un hospital que tuviera reglas específicas para el turno de noche. Pero pensé que sería algo relacionado con la seguridad o los protocolos médicos. No podía haber estado más equivocada. Me despedí de la supervisora y fui a la sala de descanso para leer la lista con más calma. Al principio parecía bastante normal, pero cuanto más avanzaba, más inquietante se volvía. Regla 1. Siempre asegúrate de que las luces del pasillo del segundo piso estén encendidas. Si alguna se apaga, no intentes arreglarla. Avísale al guardia. Regla 2. Si escuchas a un paciente llamarte desde la habitación 308, no entres. Nadie está asignado a esa habitación. Regla 3. El hombre de la sala de espera no debe ser alimentado ni se le debe ofrecer agua. No hables con él. Regla 4. Evita el ascensor después de las 2 de la madrugada. Toma las escaleras. Regla 5. Si una niña pequeña te pide ayuda en el pasillo, finge no escucharla. No la mires a los ojos. Regla 6. A las 3:33 de la mañana asegúrate de estar en el cuarto de suministros, con la puerta cerrada. No salgas hasta que el reloj marque las 3:34. Regla 7. Si alguien te habla desde un cuarto oscuro, responde que no eres su enfermera, y aléjate rápidamente. Regla 8. Nunca, bajo ninguna circunstancia, trabajes más allá de las 5 de la mañana. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras leía, no podía creer que fuera en serio. Pensé en reírme, pero había algo en la forma en que la supervisora me había mirado, en la seriedad de su tono, que me hizo desistir. Decidí tomármelo como una especie de tradición del lugar, una manera de asustar a los nuevos. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de incomodidad. Mi turno comenzó a las 10 de la noche. Al principio, todo fue normal, los pacientes dormían, las máquinas pitaban suavemente, y los pasillos estaban en silencio. Caminé por los pisos asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero conforme la noche avanzaba, el hospital empezó a cambiar. Poco después de la medianoche, me encontré sola en el pasillo principal del segundo piso. Recordé la primera regla sobre las luces. Todas parecían estar encendidas, pero en ese momento, una de ellas parpadeó. Me detuve, mirando hacia arriba, mientras la bombilla titilaba y luego se apagaba por completo. Respiré hondo y me recordé a mí misma que esto era solo una coincidencia. Saqué mi teléfono y marqué el número del guardia de seguridad. Una luz en el segundo piso se apagó, le dije tratando de sonar profesional. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea antes de que el guardia respondiera y dijera que iba enseguida. Colgué e intenté ignorar la creciente sensación de malestar. Mientras esperaba al guardia, el pasillo se sentía mucho más largo y oscuro de lo que recordaba. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que la mente juega trucos cuando estás cansada. Pero no podía dejar de sentir que alguien me estaba observando.
El guardia apareció unos minutos después. Un hombre corpulento, con barba desaliñada y ojeras profundas. No me dijo nada, simplemente miró la luz apagada y asintió. No te preocupes por esto. Vuelve a tu ronda, dijo sin mirarme. Asentí, aunque mi mente seguía llena de preguntas. Volví a bajar al primer piso y traté de concentrarme en mi trabajo, pero la lista de reglas seguía dando vueltas en mi cabeza. Cuando llegué al área de enfermeras, una de mis compañeras me estaba esperando con una taza de café. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, solo que es mi primera noche aquí y me dieron esta lista de reglas. Es una broma, ¿cierto?, le dije, esperando que se riera y me dijera que todo era un ritual para asustar a los novatos. Pero mi compañera no sonrió. En cambio, su expresión se volvió seria y dejó la taza de café sobre la mesa. No, no es una broma. Lo que sea que hagas, sigue esas reglas al pie de la letra. Créeme, es mejor no cuestionarlas. Sentí mi corazón latiendo con fuerza. La expresión de mi compañera era tan seria que no había lugar para dudas. Había un temor genuino en su mirada, algo que me dejó intranquila. Decidí no preguntar más y seguir con mi turno, aunque me sentía demasiado tensa. Eran las 2:15 de la madrugada cuando decidí tomar un pequeño descanso. Me dirigí a la sala de espera del primer piso, donde normalmente los familiares se quedaban cuando hay alguna emergencia, pero el lugar estaba completamente vacío, excepto por un hombre sentado en una de las esquinas. Recordé la tercera regla. No hables con él, no le ofrezcas comida ni agua. El hombre parecía normal a simple vista, vestía un traje gris un poco desgastado, y tenía la mirada perdida en dirección a la ventana. Pero había algo en la manera en que sus manos reposaban sobre sus rodillas, demasiado rígidas, demasiado inmóviles, como si no fuera real. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y decidí regresar a la estación de enfermería sin mirarlo de nuevo. El resto del turno pasó lentamente. La atmósfera del hospital se sentía cada vez más densa, los pasillos parecían más largos, y en ocasiones me faltaba el aire. Sabía que estaba siendo sugestionada por las reglas, pero no podía evitarlo. Todo el lugar estaba impregnado de algo que no podía descifrar, como si algo más estuviera presente, algo que no podía ver. A las 3:20 me encontraba reabasteciendo suministros en la primera piso cuando de repente recordé la regla sobre estar en el cuarto de suministros a las 3:33. Miré mi reloj y sentí una descarga de adrenalina. El cuarto de suministros estaba en la planta baja, y solo tenía unos minutos para llegar allí. Rápidamente, dejé lo que estaba haciendo y corrí hacia las escaleras. Bajé lo más rápido que pude. Llegué al cuarto de suministros justo a las 3:32, cerrando la puerta tras de mí con el corazón latiendo con fuerza. Me quedé quieta en total silencio. Apenas podía respirar. El reloj de la pared marcó las 3:33. Solo tenía que esperar un minuto, pero cada segundo pasaba con una lentitud que no comprendía, los sonidos del segundero retumbaban en mi mente. Durante la espera miraba la puerta con miedo, no sabía qué estaba esperando. Una persona pasó por fuera, solo pude ver su sombra, pero había algo extraño en ella. Algo en mi interior me decía que si no hubiera seguido esa regla, algo horrible habría sucedido. Las 3:34 llegaron finalmente, y un alivio inexplicable me invadió. Pero ese alivio fue breve. Cuando salí del cuarto, todo el hospital estaba en silencio, demasiado en silencio. Algo no estaba bien. Me dirigí a la sala de monitores para revisar a los pacientes, y noté que todas las cámaras del tercer piso estaban apagadas. Tragué saliva. No quería subir, pero sabía que tenía que hacerlo. Al llegar al tercer piso, todas las luces estaban apagadas, excepto una que parpadeaba al final del pasillo. Intenté encender las otras, pero no funcionaron. Avancé lentamente, con cuidado, y aún así mis pasos resonaban en el pasillo. Justo cuando llegué a la mitad del corredor escuché un sonido, un susurro bajo y prolongado que venía de la habitación 308. Me congelé. Recordé la segunda regla, no entrar a esa habitación. El susurro se volvió más fuerte, casi desesperado, rogaba por ayuda. Ignorarlo fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Mis pies querían moverse hacia la puerta, pero mi mente me gritaba que no lo hiciera.
Sabía lo que decía la regla 2, pero el susurro era tan humano, sonaba como si alguien estuviera sufriendo, en peligro. ¿Y si es un paciente de verdad?, me pregunté. ¿Y si alguien ahí dentro necesitaba ayuda? No lo hagas, me repetí. Las reglas existían por algo. Aún así, mis manos temblaron al pasar frente a la habitación 308. El pomo de la puerta parecía tan cercano. Solo un vistazo, pensé. Solo para estar segura de que no hay nadie allí. Alargué la mano y en ese momento un golpe resonó dentro de la habitación. Retrocedí inmediatamente. Mi corazón latía tan rápido que sentí que se me iba a salir del pecho. Algo estaba ahí, algo que no debía ser visto. No era un paciente, y definitivamente no era algo con lo que quisiera encontrarme. Me forcé a seguir adelante, evitando mirar de nuevo la puerta. Sentí una oleada de alivio cuando llegué al final del pasillo. Pero esa sensación fue reemplazada rápidamente por el terror cuando un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué te detuviste?, dijo una voz suave detrás de mí. No sonaba amenazante, al contrario, era dulce, como la de una niña. Me congelé. No era posible. La regla 5. No respondas a la niña, no la mires. Fingí no escucharla y comencé a caminar, acelerando mis pasos. Ayúdame, dijo la voz de nuevo, esta vez más cerca. Cada fibra de mi ser quería voltear, pero algo más fuerte dentro de mí me lo impedía. Continué caminando, los pasos retumbaban en mi cabeza, pero algo no andaba bien. No podía escuchar mis propios pasos. El hospital parecía haberse sumido en un vacío. No sabía si era mi imaginación o algo más. Llegué al ascensor, pero recordé la cuarta regla. No debía usarlo después de las 2. Así que bajé las escaleras rápidamente, sintiendo el sudor frío en mi frente. La niña seguía detrás, lo sabía, podía sentir su presencia, sentía su mirada. Su voz se hizo más insistente, me suplicaba que la ayudara. Llegué a la planta baja y corrí a la estación de enfermería. Mi compañera me miró, su rostro estaba lleno de preocupación. ¿La escuchaste, verdad?, me preguntó. Asentí, tratando de recuperar el aliento. Mi compañera intentó tranquilizarme. No es real, no es una niña. Lo que sea que te esté pidiendo ayuda, no le respondas. Si lo haces, no se irá. Mi mente estaba nublada, pero sabía que no podía quedarme más tiempo en ese piso. Miré el reloj. Las 4:45, aún me quedaban 15 minutos antes de que terminara mi turno. Solo tenía que aguantar un poco más. Decidí refugiarme en la sala de descanso. Tal vez allí podría estar segura. Pero cuando entré, un frío inusual impregnaba la habitación. Me acerqué a la ventana para cerrarla, pensando que estaba abierta, pero no. Al girar hacia la puerta, vi algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. En la esquina, sentado en la silla, estaba el hombre de la sala de espera. El hombre al que no debía hablarle ni ofrecerle comida o agua. No entendí cómo había llegado a la sala de descanso, las reglas nunca dijeron que se movería. Era como si algo en el hospital estuviera jugando conmigo, probando mi resistencia. El hombre no me miraba, pero su mera presencia me aterraba. Me deslicé hacia la puerta, intentando no hacer ruido. Sentí que si hacía cualquier movimiento en falso él reaccionaría. Al salir de la sala de descanso me aseguré de cerrar la puerta con cuidado. Después de una espera que se me hizo eterna, el reloj marcó las 5. Escuché los primeros pasos de los empleados de la mañana y el hospital comenzó a llenarse de vida de nuevo. Las luces parpadearon un poco, como si el lugar estuviera liberándose de algo que lo había poseído durante la noche. El hombre desapareció. La niña, los susurros, todo se desvaneció con el amanecer. Los días pasaron y cada turno de noche seguía siendo una tortura mental. Comenzaba a comprender las reglas mejor. No era solo por seguir órdenes sin sentido, eran para sobrevivir. Todos en el hospital las conocían, y aunque nadie hablaba mucho de ellas, sabían que no seguirlas les traería consecuencias terribles. Intenté renunciar muchas veces, pero algo me retenía. Tal vez era la curiosidad morbosa o la necesidad de entender qué era lo que ocurría realmente en esas noches. Pero cuanto más trabajaba en ese hospital,
más claro se volvía que ese lugar se regía por normas que no se aplicaban en el resto del mundo. Nunca he preguntado a los médicos o a los otros empleados qué piensan de las reglas. Muchos parecen haber aceptado la situación, otros, como yo, intentan ignorarlo, convencidos de que si no le dan importancia no les afectará, que desaparecerá en algún momento. Pero nada desaparece en este hospital, la situación parece volverse peor paulatinamente. Mi vida no es normal desde entonces, pero por alguna razón me sigo aferrando a mi trabajo, y sobre todo a aquellas reglas, son lo único que me mantiene a salvo en ese lugar retorcido. No quiero saber qué pasará si las rompo, porque estoy segura de que el día que lo haga no habrá marcha atrás. Si te gustó el video no olvides darle me gusta, suscríbete al canal para más contenido y déjame un comentario, me encantaría saber tu opinión.